y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gabal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sisara, como a Javín, el arroyo de Sison, que perecieron en Edom, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como tu tempestad, atérralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Es un salmo evidentemente profético, pero antes de entrar a la profecía de este tema, yo quiero tratar un tema de parte de Dios, que es el fracaso de una vida en oposición a Dios. El fracaso de una vida en oposición a Dios. Los enemigos de Dios son aquellos que van contra su voluntad, contra sus propósitos, y también aquellos que van contra sus santos. El Señor dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. O sea que desobedecer los mandamientos de Cristo es lo mismo que desobedecer a Dios. Nos constituye enemigos de Dios. Así que no tenemos permiso de decir una mentirita blanca. No podemos codiciar, no podemos ser infieles, ni en pensamiento. No tenemos permiso de la impureza, ni de la injusticia, ni de la falsedad. No tenemos permiso de codiciar, de abusar, de maltratar, menos a los santos. Porque Dios es santo. Es santo, es santo. Pero el mundo lo podemos distinguir claramente, porque el mundo anda en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en borracheras, orgías, pornografía, robos, homicidios, etc. Por eso son enemigos de Dios. Todos esos son enemigos de Dios. Y quien haga tal se constituye enemigo de Dios. Pero nosotros fuimos llamados para amar a Dios, llamados para la santidad. Hemos estado hablando allá en los estudios, tratando de definir lo que es santidad. Bueno, los términos que tienen que ver con la santidad. Levíticos 20:26, sí quiero que lo busquen.
para que le pongan una marca ahí, una señal allí en ese texto. O le doblen allí la hojita. Levíticos 20:26 dice, habéis pues de ser santos, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso debemos aprenderlos de memoria. Así que nosotros fuimos llamados para ser de Dios, no para ser enemigos de Dios. Nosotros fuimos llamados para la santidad, para la santidad. Y otra vez decimos, para la santidad. Es aborrecer el pecado, tener una actitud correcta ante el pecado. Aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Estar en armonía con el pensamiento de Dios y con la naturaleza de Dios acerca del pecado. Dios había determinado para el hombre, luego de que fue creado, que señoreara sobre toda su creación. Génesis 1:26. También les espero para que lo tengan ahí. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Adán estaba ahí en el huerto, todo era perfecto, todo era armonía. Se ocupaba de Dios y Dios estaba con él. Dios tenía compañerismo con él. Era de su agrado Adán. De tal forma que dijo Dios, qué bueno es todo lo que yo hice. Pero en el Génesis 2:16, Dios había dado un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podráis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le estaba diciendo, tu bienestar consiste en que me obedezcas, que andes conmigo, que andes en mis mandamientos, de que mantengas la comunión conmigo. En eso depende tu seguridad y tu bienestar. O sea que nuestro bienestar depende de nuestra obediencia a Dios. Cualquier desobediencia o rebelión, por insignificante que éste sea o parezca, afecta la santidad de Dios, afecta a tu santidad. Perdemos la comunión con Dios, perdemos la comprensión de la palabra y su aplicación a nuestras vidas para poder crecer. Perdemos la buena actitud, las buenas acciones, las buenas decisiones, el gozo de nuestra salvación y más. Porque el día, dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Porque el día que pecamos ciertamente nos alejamos de Dios, Él voltea su rostro y entonces perdemos la paz, el gozo, la alegría de nuestra salvación. En otras palabras dijo Dios, porque el día que me desobedezcas te echaré de mi presencia, de mi comunión.
Porque muerte significa precisamente eso, separación de Dios, del alma de Dios. Versículo 18, también había dicho él, dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que si dice que no es bueno que el hombre esté solo, es que no es bueno que el hombre esté solo. Yo creo que él tiene razón. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Ustedes sí saben lo que es un ayudante? Uno que ayuda a otro que es el encargado de hacer la obra, ese es un ayudante. Qué difícil, ¿verdad? Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces, la mujer es parte del hombre. No solamente es ayudante, sí, ciertamente es la ayuda idónea para el hombre, pero no solamente es ayudante, porque es también parte del hombre. Así que no puede ser despreciada, ni maltratada, ni desestimada, sino cuidada y apreciada. Debe ser amada, respetada, tratada con buenas acciones. Amarla como Dios ama a su iglesia. O sea, amarla expresada en la práctica con buenas actitudes y con buenas acciones. Así tenemos que amar a nuestras esposas. Así tenemos que tratar en general a la mujer. Yo creo que sí, tenemos que pedirle perdón por no tratarlas como se debe. Por no tratarlas como un adorno que es a la creación, como un adorno que es a nuestra familia. Esto es lo justo, porque es carne de nuestra carne. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces el hombre y la mujer, casados, son compañeros, son una misma cosa, una misma carne, una misma familia. Claro, es un hombre y una mujer con sus características propias, de acuerdo al propósito de su creador, pero para ser un complemento entre ellos, en la unidad de una familia. Hasta aquí podemos ver el plan de Dios perfecto para la familia, para la humanidad y esperar buenos resultados. Si nosotros nos conducimos en la palabra de Dios, vamos aplicando la palabra de Dios, llevándolo a la práctica, vamos a obtener buenos resultados. Dice la confesión de Bautista de 1689 en relación al libre albedrío. Quiero hacer referencia porque estamos diciendo que Dios dio un mandamiento del cual Adán no cumplió, no pudo llevar y conservar. Dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios.
pero era mutable y podía caer de dicho estado. El hombre, por su caída a un estado de pecado, perdió completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Así que como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. En esta condición eligió a Adán comer del fruto en plena libertad, pero una vez caído, quedó en un estado inaccesible a las cosas de Dios. Esto nos explica por qué es que llegamos a no entender el plan de Dios, a no entender cuál es el propósito de la familia, cuál es el plan de Dios para mí que soy padre, para mí que soy esposo, para mí que soy hombre, o para ti mujer que eres mujer, que tienes un papel básico, muy importante, de máxima importancia en la familia. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Habían pecado y se habían convertido en enemigos de Dios. Por eso debemos estar bien atentos a nuestros pecados. Digo, a nuestros pecados cotidianos que representan la enemistad contra Dios. Cualquier rebelión, cualquier mala acción, cualquier mal pensamiento, cualquier ofensa a tu prójimo, es ofensivo a la santidad de Dios. Dios había dicho en Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne, una sola carne. En la mente de Dios estaba la familia como la institución rectora de la vida del hombre y de la mujer. Así cumpliría el plan de Dios, el plan final, el plan perfecto de Dios, de dar una familia a su Hijo. Colosenses 1:16. O sea que finalmente Dios es Cristo es el enfoque, el punto final de todo lo que Dios hizo y lo que hará aún. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Cristo. Los que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. El hombre y la mujer
eran de Él, para Él, por Él y para Él. Para que caminaran con Él. Así lo hacían en el huerto. Que engendraran hijos obedientes a Dios, que caminaran también con Dios, amigables con Dios, que anduvieran en los mandamientos y en el temor de Dios, como una buena familia. Colosenses 1, 17 y 18, bueno, 19. Y Él es antes de todas las cosas. Bueno, espero a que la tengan. Hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es el plan de Dios. Allí es donde estamos y allí es donde debemos estar como individuos, como hombres, como mujer, como hijos, como familia. Allí es donde debemos estar, no en otro lado, no en el mundo. Este es el plan de Dios. Su plan de tener una familia. Una familia es el tipo de relación que Cristo quiere tener con su iglesia. Y nosotros representamos eso. Y el punto es, como familia, ¿cómo estamos representando la relación entre Cristo y su iglesia? Él quiere tenernos como su pueblo y su iglesia es su cuerpo. Dice aquí en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se fijan cómo nos relaciona en la línea de autoridad y cómo estamos allí incluidos en una línea de autoridad de Dios, de su Hijo, el varón y la mujer? En otras palabras, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. O sea que Dios es la autoridad de Cristo, Cristo es la autoridad de la iglesia y el varón es la autoridad de la mujer. Vivir bajo autoridad es vivir bajo obediencia y sujeción. Dios es Dios de autoridad. Y en eso no negocia. No tenemos opciones. Yo digo, podría decir, ay, yo no quiero cargar la responsabilidad de ser cabeza de mi esposa o de mi iglesia, de mi familia, pero no tenemos opción. No hay opción, no es opcional. La línea de autoridad es así, así la determinó. Y así tiene que ser. No hay opinión ahí, no hay democracia. Esto es que los reyes que se mencionan en el capítulo anterior, los jueces, autoridades, no están dentro de esta línea de autoridad. No estaban dentro del plan de Dios. Fueron impuestos por oposición a Dios, por el pecado, por la dureza del corazón del hombre. No que no fueran permitidos por Él.
incluso determinados por Él. Pero no son de su agrado, no fueron de su agrado, no son de su agrado y no serán de su agrado. Por eso dice Asaf allí, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Allá volviendo al Salmo, al principio. Está diciéndole, haz algo contra ellos porque son tus enemigos. Eso decía Asaf. El primer gobernante de la descendencia de Sem, o sea, de los hijos de Noé, se llamó Nimrod. Vayamos allí a Génesis 10, 8 y 9. Hablando de este personaje, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto no era a favor de Dios, era en oposición de Dios, en competencia con Dios, porque los enemigos de Dios se constituyen en opositores a Dios, en competencia con Dios. Este se hizo Dios a sí mismo. Se llenó de tanta adoración a sí mismo que se hizo llamar Dios. De hecho, aquí surge la religión que ha atrapado por toda la historia de la humanidad las almas. La religión babilónica, aquí se origina. En un hombre que se levantó contra Dios para competir con Él en la autoridad. El hombre pretendiendo ser Dios o como Dios, Nimrod, se convierte en el Dios Sol y su esposa la reina del cielo. No vamos a hablar mucho de eso porque no tiene caso seguir allí, pero ahí está el origen de la oposición de los gobiernos en oposición a Dios. Cuando adoptó a Israel como pueblo suyo, Dios quería ser su rey. De hecho, es el rey. Nadie le quita eso. Pero el pueblo de Dios, Israel, pidió rey. Fíjense lo que dice en 1 Samuel 8:7. Porque su pueblo, el pueblo de Israel, pidió Dios, porque quería ser como las demás naciones. Querían tener gloria, adoración y ser importantes para los demás de acuerdo al concepto de la humanidad. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo a todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esto es lo que constituye la enemistad con Dios. Desechar a Dios para parecernos al mundo. Pero el verdadero rey es juez. Está de pie para juzgar las naciones, sus reyes, sus jueces, que serán ejecutados muy pronto, muy pronto. Bueno, este va a ser el tema del próximo domingo, nada más con relación a esto que quiero decir. Así que la
humanidad ha fracasado porque se ha opuesto a Dios. Las familias fracasan porque se oponen a Dios, a sus mandamientos. Él les dice, hijo mío, haz esto. Y él dice, no, yo voy a hacer esto. Más sabio que Dios. Los matrimonios fracasan por su oposición a Dios porque lo hacen conforme a los criterios del mundo y no conforme a la palabra de Dios. Los hombres y mujeres fracasan porque ven al mundo y quieren vivir como el mundo, las cosas del mundo. Por eso fracasan. Pero no se dan cuenta que esto constituye una enemistad contra Dios. Los aleja de Dios, se pierde la comunión con Él. Así que fracasamos por el rechazo a la voluntad de Dios. Por eso fracasamos. Por eso lloramos, por eso sufrimos. Así que nuestros fracasos, mis fracasos siempre han sido por no tomar en cuenta a Dios en mis decisiones. Por no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, cómo vivirla. Estos son nuestros fracasos, por eso lloramos, por eso sufrimos, por eso padecemos. En eso sí les puedo dar una buena enseñanza, porque yo he sufrido las consecuencias de mi torpeza. Génesis 2:20, allí. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Volviendo al tema de la familia. Bueno, porque estamos en un día de la familia. Así fue puesto Adán como cabeza. Esto es que el hombre es autoridad por determinación divina para la mujer. Y aquí es donde no se negocia, no hay manera de negociar porque es un decreto de Dios. No se crean de la liberación femenina y todo eso. El decreto de Dios es hermoso, bueno, justo, recto. Los que no lo hacen bien somos nosotros. No lo hacemos bien nosotros porque no nos sujetamos a los pensamientos, a la palabra de Dios. Hacemos lo que mejor nos parece y copiamos al vecino nuestras formas, cuando ellos deben copiarnos a nosotros. A la mujer se le dio al hombre para que fuera ayuda idónea. Así lo dijo Dios, así tiene que ser, no hay cambios. Entonces, retomando la línea de pensamiento que traemos acerca del hombre y de la mujer, dice 1 Corintios 11:3, dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. O sea que la mujer no es autoridad, pero ayuda y fortalece la autoridad de su marido. Ella es responsable de fortalecer, engrandecer y dignificar la autoridad de su marido. Lo necesito repetir. La mujer tiene la responsabilidad de hacer valer la autoridad de su marido. Lo que dice aquí. Lo que dicen allá, no, bueno, es que, y lo que dicen también por ahí, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Pero no se dan cuenta que eso se trata de otro tema, y luego de ahí hay otro tema, ¿verdad? La mujer no gobierna, pero ayuda a gobernar con eficiencia.
no quitando al otro, no, sino seguir el gobierno de su marido. No construye, no es responsable de construir el hogar, pero construye, confirma y afirma que se construya bien. Ayuda a construir con firmeza, que las determinaciones del varón justo sean firmes. No provee, pero ayuda a proveer lo suficiente. No es pastora de su casa, pero ayuda a pastorear. No es la responsable de la enseñanza a los hijos, pero ayuda a enseñar a los hijos a que conozcan y teman al Dios vivo. Y lo hace con diligencia, como una mujer virtuosa. Ayuda a que los hijos entiendan el corazón de Dios para que vivan y dependan de Él. Proverbios 12:4. También quiero, por favor, ahí que le pongan una señal o le pongan un círculo, una raya, lo pinten de colores y eso, porque es algo que tenemos que conocer. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Una buena mujer es corona de su marido. Mas la mala, como carcoma sus huesos. O sea que no es autoridad, pero es la corona que representa la autoridad de su marido. Es que hace que su marido tenga autoridad. Especialmente porque le da el ejemplo a sus hijos de que obedece a su marido. A su marido justo, porque ahorita estoy hablando de eso, pero estoy hablando de un marido justo. Digo, para que no se adelanten. No forma a los hijos, pero ayuda a formarlos con reglas, con las reglas del marido justo, ¿verdad? Que son las reglas de los mandamientos, los decretos, los mandamientos de Dios. O sea que ella no desestima la autoridad de su marido, sino lo afirma su autoridad. Mientras que su marido abre su boca con autoridad, con bondad, con verdad y con justicia. Dice, con la admiración de su esposa. Como que su esposa subraya la autoridad de su marido, el carácter de su marido que está en justicia, en verdad, en bondad, verdad y justicia. Porque Proverbios 31:9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Elogio de la mujer virtuosa. O sea que este marido es el esposo de la mujer virtuosa, que ella misma lo elogia por su justicia, por su rectitud, por su buen corazón para los necesitados, como también ella es así.
también es bondadosa, se compadece del pobre. La mujer virtuosa no solo elogia y admira a su marido, sino que disfruta de su presencia, porque está allí dependiendo de su brazo, de su autoridad, de su bondad, de su verdad, de su justicia. Por lo tanto, es un deleite estar en su presencia. Proverbios 31:10. Vamos a sacar, también los invito a que lo abran. Porque dice, mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es hermosa. El corazón de su marido está en ella confiada y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al hueso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Termina diciendo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Una mujer así no se aburre. No tiene tiempo de aburrirse, porque es hermosa, fiel, trabajadora, buena, activa, responsable, diligente, negociante, empresaria, bondadosa, previsora, creativa, segura de sí misma, firme, sabia, conoce el bien, es muy feliz y admira a su marido. Así es la mujer virtuosa. ¿Cómo vamos ahí? Más o menos como nos podemos parecer, porque el hombre es responsable de que ella sea así, porque Cristo hizo eso. Se está trabajando y trabaja para presentarse una iglesia pura y sin mancha. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo creo que en estos términos todos vamos a querer. Yo ya quise. Es decir,
El hombre y la mujer son una sola cosa, tienen un mismo propósito, una misma mente, un mismo proyecto, una misma vida. Y no es opcional, así tiene que ser. Una sola carne quiere decir todo en común. Pero además, entre el hombre y la mujer hay pertenencia, intimidad, unidad, fidelidad y complacencia. Pero complacencia como la de que dijo Dios acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así dijo en una ocasión allá cuando Cristo estaba siendo bautizado. Este es el plan perfecto de Dios para la familia, para el marido y para la mujer, la esposa. Pero qué diferentes son las cosas que vemos. Por la debilidad del hombre, la ambición de la mujer, eso las hace tomar rumbos diferentes, caminos diferentes al plan de Dios. Y eso lo constituye enemigo de Dios, enemigos de sus planes, enemigos de sus pensamientos, de sus decretos, de lo que Él tiene en su corazón como su voluntad. O sea que es un camino sin Dios, sin su compañerismo, sin su poder para nuestro auxilio, sin sus mandamientos de bien para nuestra alegría y nuestra satisfacción, sin el gozo, sin la paz que Él tiene para nosotros, porque nos alejamos de Él. Por eso así muy pronto de la caída, Caín mató a Abel. Fue presa de la envidia, de la ira y la rebelión. El homicidio se hizo parte de sus deseos, parte de su vida, parte de su carácter. Lejos de Dios no tenemos más que eso: idolatría, ira, homicidios, perversiones. Así que el juez justo está de pie para juzgar al rey. ¿Al juez injusto? Sí, desde luego que sí. Pero también al hombre, al marido, al esposo, que se convirtió en enemigo de Dios. Cuando él estaba puesto para complacer el corazón de Dios, para desarrollar los planes de Él. Por eso, al final del capítulo anterior, dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra. Bueno, podríamos decir las naciones, pues ahí estamos incluidos todos. Los gobernantes sí se instalaron fuera del plan de Dios, serán muy pronto ejecutados. A nosotros nos toca vivir ese tiempo. Pero a ti y a mí, varón, nos puso por cabeza de nuestra esposa, de nuestros hijos, para formar una familia que tema a Dios, que sirva a Dios, que adore a Dios, que alabe a Dios, que ande en sus caminos, que camine con Él, que trate con Él. Ahorita el juez ya está listo para ejecutar. Este es el tiempo de la ejecución. Y tú también, mujer, serás juzgada o premiada igual que nosotros.
por lo que has hecho al ser colaboradora, porque Dios te puso por colaboradora para hacer una familia que honre a Dios, para formar una familia que honre a Dios. Serás premiada por lo que hiciste en el temor de Dios, o juzgada por ser como carcoma que va matando poco a poco a su presa, como cáncer que va matando poco a poco al individuo hasta que lo desaparece. Así que hay dos maneras de enfrentar a Dios como juez justo. Número 1, enfrentarlo por su ira y por sus juicios. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada y armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Yo creo que ahorita sí está bien preparadito, ya listo para ejecutar, porque estamos viviendo ese tiempo. El hombre y la mujer enfrentará a Dios terrible, inflexible, en cualquier momento. O 2, o enfrentarle por medio de su amor, su gracia y su misericordia. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Diría Asaf, Shelah, admirable, excelso, sublime, hermoso. Imagínate que Dios te esté diciendo a ti directamente, Silvia, Carlos, Perla, Pera y todo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué dirías a este que te diga de esta manera? Dirías, admirable, excelso, sublime, precioso, eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración, me rindo ante tus pies. Hermano, hermana, estás aquí porque Dios te ha prolongado su misericordia. Estás aquí para cambiar hacia sus planes, a sus mandamientos, a sus decretos, sus principios de santidad. Para eso estás aquí. O sea que los que estamos aquí no estamos porque no lo necesitamos, porque no necesitamos nada que cambiar, ni nada que reparar. Decíamos hace poquito que aquí venimos los que necesitamos reparación, necesitamos ser transformados, ser mejorados en nuestra vida, en nuestra manera de vivir y todo. Pero como varones, esposos, necesitamos ser justos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Necesitamos gobernar bien, como gobierna Cristo su iglesia. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, una esposa virtuosa. Virtuosa por un marido justo, amoroso y santo. Claro que también dice antes, en Efesios 5, ahí mismo, en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Subrayamos? En todo. Ese hay que ponerle ahí con color o con una rayadura allí. No importa, pueden rayar la Biblia, no pasa nada. Ya cuando está bien rayada se compran otra y listo. Pero hay que rayar esas cosas. Porque la mujer dice, bueno, en esto y en esto, sí, pero no estoy hablando de la injusticia o en aquellas cosas que van en contra de Dios. Estoy hablando de un varón justo que aplica y traza bien la palabra de verdad para aplicarla en su familia. Por eso les invitamos a que vengan a los estudios. Dice, porque en otro tiempo, el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas. Allí no se te exige nada. Mas ahora sois luz en el Señor, ahora sí se te exige todo. Andad como hijos de luz, es decir, en santidad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los frutos que necesitamos tener es en razón de nuestra bondad, en nuestra justicia y en nuestra verdad, o en nuestra verdad y en la justicia. ¿Cuál es el orden? Justicia y verdad. En esa razón tendremos una mujer virtuosa. Dice, debe andar comprobando lo que es agradable al Señor. O sea que la mujer se somete, y hermana, sométete, porque lo manda Dios. Maridos, andad en el Espíritu y tratadla con bondad, con justicia, con verdad. Y tu esposa no se va a rebelar. Anda tú diligente en agradar a Dios para que en esa misma proporción tu mujer se someta a ti. Entonces vivirán en armonía, en paz, con buenas actitudes y actos de bien, amando como Dios ama, amándose como Dios los ama, con una prolongación de su misericordia. ¿Qué harás ahora? ¿Harás lo que te conviene o lo que no te conviene? Lo que no te conviene es actuar en contra de Dios porque te conviertes en enemigo de Dios. Lo que te conviene es actuar en armonía con Él para que te vaya bien y el poder de Él te hará bien. Su misericordia te hará bien. Su gracia te hará bien. Eso es lo que te conviene. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios, agradable, que es su culto racional, dice. ¿Qué harás ahora entonces? Haz lo correcto. La palabra de Dios es lo correcto. Lo que manda Dios es lo correcto. Oremos.
Padre, míranos con gracia, perdónanos, resplandece tu rostro sobre nosotros y danos paz, santificación. Danos tu presencia, tu comunión. Sí, Señor, no hemos hecho lo bueno delante de ti, pero estamos arrepentidos. Perdónanos, danos tiempos de refrigerio. Padre, necesitamos tiempos de gozo, de paz, de felicidad. Necesitamos gozarnos en ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a andar por tus caminos, Señor, porque nosotros somos débiles, pequeños, pero tú eres todopoderoso. En ti está callada nuestra alma, allí estamos agarrados de ti, dependiendo de ti. Enséñanos a andar como una familia que te glorifique, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Exaltado seas y bendecido sea tu nombre para siempre. Amén.